Jóvenes, buenos días. Soy el profesor Denis. Vamos a desarrollar un tema más del curso de aritmética, que es magnitudes proporcionales. ¿Qué magnitudes proporcionales? Dos magnitudes son proporcionales, como dicen, cuando al variar una de ellas, la otra varía en la misma proporción. ¿Sí? Cuando una de ellas varía, la otra también varía en la misma proporción. Por ejemplo, acá tenemos dos ejemplitos donde vamos a especificar. ¿Sabes qué magnitud es? ¿Qué entendemos por magnitud? Es una medida, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una magnitud que es la que representa la cantidad de libros. Vamos a relacionarlo con una magnitud 2 que representa al precio pagado. Por ejemplo, acá tenemos, mira, a ver. Si por ejemplo acá tenemos para un libro, el costo que se debe pagar es 5 soles. Profesor, si acá por ejemplo tenemos para 4 libros, el costo que se debe pagar, ¿cuánto debe ser, campeón? Si aumenta la misma, acá también va a aumentar la misma proporción. Si para un libro pagaste 5, para 4 libros, ¿cuánto vas a pagar? 20 soles. Si por ejemplo para acá tienes 10 libros, la compra es 10 libros, ¿cuánto vas a pagar de uno? ¿Vas a pagar cuánto, profesor? ¿Vas a pagar cuánto? 50. ¿Estamos de acuerdo? 50 soles. Y así lo vamos a especificar acá y lo vamos a clasificar en magnitudes directamente proporcionales y magnitudes inversamente proporcionales. ¿Cómo reconocemos que es una magnitud directamente proporcional? Es decir, si una aumenta, la otra también va a aumentar. Si una aumenta, la otra también va a aumentar. ¿Sí? Si una disminuye, la otra también va a disminuir. La otra también disminuye. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplito. Estas magnitudes directamente proporcionales también lo puedes saber, por ejemplo, ¿no? En la eficiencia y en la dificultad. Si, por ejemplo, si el trabajo presenta más dificultad, entonces tiene que buscarse personas donde presenten mayor eficiencia, ¿no? A mayor eficiencia, sí. ¿Cuándo vas a presentar mayor eficiencia? Cuando hay mayor dificultad en el trabajo. Menor eficiencia, de esa manera, ¿sí? Entonces, acá tenemos un ejemplito, dice la velocidad, dice de este ejemplo, la velocidad de esta persona es 40 metros sobre segundo, dice. Dice que Jorge se encuentra a 200 metros de su casa, 200, vamos a poner por acá 200, la distancia 200, por acá 200. Y de su casa, con respecto al colegio se encuentra a 600 metros, ¿sí? A 600 metros. Entonces, profesor, entonces a 600 metros. Profesor, y el tiempo que va a emplear, como la velocidad es 40, te das cuenta, con velocidad de 40 metros sobre segundo, ¿qué vas a hacer? Amplias tu MRU, ¿sí o no? ¿Qué dices? Tiempo es igual a ¿qué, profesor? Distancia entre velocidad. Es 200 entre 4. Profesor, para una distancia de ¿cuánto? ¿Para una distancia de cuánto? ¿Para una distancia de cuánto? Para una distancia de 200, ¿cuánto tiempo se va a demorar? Se va a demorar 5 minutos. Entonces acá vamos a poner una distancia, se va a demorar 5 minutos. Todos 3 minutos, ¿sí? 5 minutos. Si para una distancia de 200 ha empleado 5 minutos, para una distancia de 600, ¿cuántos minutos va a emplear? Profesor, va a emplear 15 minutos. ¿Te das cuenta? Entonces, mira. Si una aumenta, la otra va a aumentar. ¿En qué va a aumentar? En la misma proporción. Profesor, por ejemplo, si por acá, vamos a hacer por acá, si por acá, profesor, si por acá, por ejemplo, has multiplicado por ¿cuánto, profesor? Por 3. Acá también vas a multiplicar por 3.
por 3. Vamos a poner el signo de la multiplicación por 3. Profesor, si acá, por ejemplo, ¿qué has hecho? Por ejemplo, mira, y en 300 metros, ¿cuánto va a ser? Ah, profesor, si acá para llegar a 300, ¿qué has hecho? Has dividido. ¿Entre cuánto? Entre 2. Acá también, si por un lado multiplicas, ¿sí? Por un lado multiplicas, acá también multiplicas. Si por un lado divides, acá también divides. Y te das cuenta, mira, y por acá, ¿cuánto va a ser? 7,5 minutos. ¿Te das cuenta? Y hay que tomar en cuenta acá, campeones, que el cociente en la relación de las magnitudes siempre va a ser lo mismo. Mira, 200 entre 5, 40. 600 entre 15, 40. 300 entre 7,5, 40. ¿Te das cuenta? Entonces, en una magnitud directamente proporcional, en la relación de las diferentes cantidades, cuando aumenta, disminuye, las dos magnitudes, siempre el cociente va a ser lo mismo. ¿Te das cuenta? Siempre el cociente va a ser lo mismo. Es decir, la división que se genera en la relación de las magnitudes siempre va a ser lo mismo. Se va a mantener constante. Ahora lo vamos a hacer de manera gráfica, mira. Lo vamos a hacer de manera gráfica para que lo entiendas de las dos formas. Profesor, ¿y cómo de manera gráfica? Mira, ¿cómo lo vas a representar? Mira, acá lo vas a tener. Por ejemplo, acá vas a dibujar tu plano cartesiano, mira, ¿ves? Vas a dibujar tu plano cartesiano. Tienes por acá, vas a relacionar las dos magnitudes. Mira, lo vas a relacionar las dos magnitudes. Por acá vas a tener quién es independiente y quién es dependiente. Profesor, a mayor tiempo, mayor recorrido, ¿sí o no? Entonces por acá, profesor, ¿quién va a estar? Profesor, por acá, ¿quién va a estar? Profesor, por acá va a estar el tiempo. El tiempo que en minutos. Por acá, ¿quién va a estar? La distancia. Distancia. ¿En qué, profesor? Distancia, ¿qué? En metros. Ahí está, la distancia en metros. Entonces vamos a relacionar, mira. Para el tiempo, para 5, ¿cuánto va a haber, profesor? Por acá va para 5, ¿cuánto va a haber? Vamos a hacer 5. Mira, a este lado, 5. Ahí está. Acá tienes para 5 minutos, va a recorrer 200 metros. Para 7,5, por acá, profesor, para 7,5, ¿cuánto va a ser? Va a ser 300. Para el otro, profesor, para 15 por acá, para 15 por acá, va a ser ¿cuánto? 600. Y te vas a dar cuenta, mira. Ahí está. Y por el otro lado también se va a dar cuenta. Por acá es 7,5. Y por acá. Entonces te das cuenta. Si una aumenta, la otra magnitud también va a aumentar. Acuérdate siempre eso. Si una aumenta, la otra también va a aumentar. Mira, ahí está. Entonces, profesor, si una aumenta, la otra me va a aumentar. Mira, si una aumenta, la otra también va a aumentar. Entonces, ahí decimos que las magnitudes son directamente proporcionales. Si para un lado multiplicas, para el otro lado también multiplicas, pero en la misma proporción. Si para un lado divides, la otra también divides en la misma proporción. Y ahí está, ¿ves? Tenemos acá en tu cuadrito, lo vamos a representar en tu cuadrito y también de manera gráfica. Ahora vamos a ver las magnitudes inversamente proporcionales. Mira, ahí tenemos, por ejemplo, eso puede ser un ejemplo. Ahí tenemos sobre raciones, también puede ser un ejemplo. Mira, cantidad de trabajadores empleados van a excavar 5 metros con 2 metros de profundidad. 10 trabajadores en 20 días. Ese trabajo está programado para 20 días. Si por ahí, por ejemplo, se enferma
por ahí se enferman, ¿qué va a pasar? Que estaba programado para 20 días, se enferman 3, que eran 5, te quedan 2. Ya no va a ser para 20 días, va a ser para 30 días, va a aumentar la cantidad de días. ¿Sí? Va a aumentar la cantidad de días. Ha aumentado la cantidad de días para entregar ese trabajo, pero ¿por qué? Porque ha disminuido la cantidad de obreros. Por eso son inversamente proporcionales. Si uno aumenta, el otro también disminuye en una misma proporción. Entonces, acá tenemos, si una aumenta, si una magnitud aumenta, la otra también disminuye. Y si una disminuye, la otra va a aumentar. La otra también va a aumentar. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entre magnitudes directamente e inversamente. Esta de acá directa aumenta en la misma proporción, las dos aumentan a la vez, o también las dos disminuyen. En cambio acá una aumenta, otra disminuye. Ahí tenemos un ejemplito, me dicen. Si tiene 400 raciones de alimentos para soldados en una base y que deben durar un cierto número de días. Vamos a sacar sus números de días. Entonces, vamos a hacer para acá, mira jóvenes. Si por acá te dice que vamos a hacer para 80 soldados. Dice que para cuántos días tenemos. Profesor, tenemos para ¿cuántos días? Para 5 días. Tenemos para 5 días. ¿Te das cuenta? Profesor, si por acá se van una cantidad de soldados a otra base, ahora van a ser 20 soldados. Para 20 soldados. ¿Sí? Para 20 soldados. Entonces, profesor, si es para 20 soldados, ¿cuántos días van a ser? Acuérdate siempre va a aumentar y van a disminuir en la misma proporción. Profesor, si por acá has dividido entre 4, por acá vas a multiplicar entre 4. Entonces, ¿cuánto sería? 20 días. ¿Te das cuenta? 20 días. Entonces, profesor, ¿qué vas a hacer? Vamos a hacer soldados, 80 soldados. ¿Para cuántos días la hora de la comida? 5 días. Para 20 soldados, ¿cuánto va a ser, profesor? ¿Cuánto va a ser? 20 días. Si por acá, por ejemplo, tenemos 40 soldados, ¿cuántos días? Hay que tomar en cuenta que acá en directamente proporcional, el cociente era lo mismo, mira. 200 entre 5, ¿cuánto es? 40. En cambio, en inversamente proporcionales, ¿qué se va a mantener, profesor? Es la multiplicación, mira. 80 por 5, 400. 20 por 20, 400. Entonces, como se mantiene, acá es 10. Pero, ¿qué ha pasado, profesor? ¿Qué ha pasado? Para este lado, ¿qué has hecho, campeón? ¿Qué has hecho? Has dividido entre 4. ¿Y qué has hecho para este lado? Has multiplicado por 4. ¿Y qué has hecho para este lado, campeón? Has multiplicado por 2. ¿Y qué has hecho, campeón, para acá? Has dividido entre 2. ¿Te das cuenta? Entonces varía en la misma proporción. Si aumenta esto de acá, varía. Si por acá has dividido entre 4, para acá también has dividido. Tiene que mantenerse esa proporción en la operación. ¿Sí? Entonces es importante esa parte, ¿ya? Entonces la multiplicación es para inversamente proporcional, se debe mantener constante, y para directamente proporcional el cociente también se debe mantener constante.
Entonces, ahora, jóvenes, vamos a hacer de manera gráfica. Por acá, ¿de qué manera te representa? Sí, de manera gráfica. Mira, por acá tenemos y por acá tenemos. Mira, campeón, para este lado es número de días, y para acá será número de soldados. Número de soldados. ¿Te das cuenta? A mayor cantidad de soldados, la cantidad de comida va a aumentarse. A mayor cantidad de soldados, la cantidad de comida va a disminuirse, ¿o no? A menor cantidad de soldados, la comida va a aumentar, va a durar para más días. Por eso que el número de soldados es la variable independiente y la variable dependiente es el número de días. Acuérdate. Ahora, profesor, vamos para ese lado. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Para 10. Por acá le vamos a encontrar 40, mira. 40. ¿Para cuándo, profesor? Para 10. Entonces por acá se va a encontrar el puntito, ¿ven? Míralo. Míralo, campeón, míralo. Ahí está. ¿Qué más? Para 20. Profesor, por acá se va a encontrar 20, ¿ven? Para este lado 20, por acá se va a hacer 20. Por acá se va a encontrar 20. Por acá. Y para el otro lado, ¿qué dice el profesor? Ah, 5. Por acá se va a encontrar 5. 10, 5 por acá. ¿Te das cuenta? Y por acá va a ser 80. ¿Te das cuenta? Y la gráfica es una curva. ¿Te das cuenta? Y la gráfica es una curva. ¿Ves? Y la gráfica es una curva. Entonces, la gráfica para una magnitud inversamente proporcional es una curva. Y para la magnitud directamente proporcional es una línea recta. Porque ambos aumentan o disminuyen en la misma proporción. En cambio, a la vez, en cambio acá, en las magnitudes inversamente proporcionales, una aumenta, la otra disminuye, pero en la misma proporción, en la misma cantidad. Si por un lado divides, por otro lado multiplicas. Si por otro lado multiplicas, por otro lado divides. Es decir, el producto de ambas magnitudes, cuando aumentas o disminuyes, este producto se va a mantener. En cambio, en magnitudes directamente proporcionales, el cociente es constante. En inversa, el producto también es constante. Su gráfica es una curva. Y así hay diferentes ejemplos que tú los puedes relacionar con su cuadrito y también de manera gráfica. Bueno, campeones, ha sido un gusto. Suscríbete a mi canal y verás más videos contribuyendo a tu aprendizaje. Nos vemos.